Si no, o sea, están todo el día ocupados en eso, entonces no tienen tiempo de ocuparse de los problemas de los peruanos. Entonces tiene que haber un paro de transportistas para que esta gente reaccione. Pero lo segundo que ha quedado claro es que no tienen la menor idea de qué es lo que hay que hacer. O a partir de lo que pasó ayer han quedado claras dos cosas, creo yo. El primero es que el único lenguaje que entiende la gente del gobierno y del parlamento es lo que han hecho ayer los transportistas. Se han puesto bravos, simplemente no hubo transporte en Lima y Callao. A ver si así le prestan atención a la crisis de inseguridad que no solamente viven ellos con las extorsiones, que vive el país entero, que está agobiado con la crisis de inseguridad. Pero si no hay un zapatazo en el suelo como han hecho el día de ayer, no escuchan. Esta gente no se le activan los sentidos porque andan tan concentrados en defenderse de la justicia, en manipular sobre ella, en tratar de sacar a los policías que los han investigado, andar apagando los incendios que ellos mismos han generado con sus actos. Si no, o sea, están todo el día ocupados en eso, entonces no tienen tiempo de ocuparse de los problemas de los peruanos. Entonces tiene que haber un paro de transportistas para que esta gente reaccione. Pero lo segundo que ha quedado claro es que no tienen la menor idea de qué es lo que hay que hacer. Están, como se dice criollamente, en la calle. Es decir, hay la protesta el día de ayer y dicen, estado de emergencia. Ya, por Dios, ¿cuántos estados de emergencia se han declarado en el Perú? ¿Y para qué han servido? Yo se los digo, para nada. Vayan a San Juan del Lurigancho, a San Martín de Porres, a Trujillo y pregúntenle a la gente si sirvió de algo. No sirvió para nada. En medio de los estados de emergencia ha seguido la delincuencia al galope y después de los estados de emergencia es como si no hubiera pasado nada, la vida continúa e incluso está peor que antes. Porque se ha agravado la crisis y la extensión de la actividad delictiva sobre la sociedad. Entonces, y están proponiendo otra vez, es decir, cosas absurdas. Esto, el toque de queda que parece que ayer en una entrevista se le ocurrió al ministro, porque están inventando cosas, es decir, improvisando, como si estuvieran en uno de estos teatros populares. ¿No es cierto? Declaran estado de emergencia y no está claramente definido, pues puede ser útil un estado de emergencia dentro de una estrategia. Si tuvieran una estrategia, declarar un estado de emergencia sí puede servir porque restringe derechos constitucionales. Por ejemplo, puedes ser detenido sin orden del juez, pueden allanar tu casa sin orden del juez. Es decir, tiene realmente utilidad. Pueden detenerte en la calle sin una orden previa. Es decir, ¿es una restricción a derechos? Sí, es una restricción a derechos, pero estamos en una situación de emergencia en que esa restricción de derechos puede ser útil, pero insisto, puede ser útil si está metida en un contexto de una serie de medidas que apuntan a tomar el control, en primer lugar, de la calle. En primer lugar, o sea, hay que tomar el control de la calle, porque la calle lo tienen los criminales y las organizaciones delictivas en este momento. Están haciendo lo que quieran, extorsionan. O sea, fíjense, en medio del paro, de los ecos del paro de transportistas, matan un mototaxista. ¿Y por qué creen ustedes? Por la misma historia. Y ahora se está discutiendo el incendio de una empresa de transporte y todo indica que el incendio es una represalia porque los delincuentes no se van a quedar con las manos cruzadas por haber participado en el paro y por negarse a pagar cupos. Es decir, ¿qué más? El toque de queda. Es una cosa ridícula. O sea, estás en una ciudad que tiene 44 distritos, ¿no es cierto? Y declaras el estado de emergencia en 14, pero resulta que para ir de un distrito donde tú vives al distrito donde trabajas tienes que atravesar en la noche distritos que están con toque de queda, o sea que no puedes pasar. ¿Qué vas a hacer? Es la improvisación total, total, y desde el Congreso, el congresista que no sé qué hace ahí, Cabero, proponiendo porque hay otra gente que ha hablado de lo mismo, el terrorismo urbano. ¿Qué cosa es el terrorismo urbano? ¿Qué cosa pretenden? Es decir, es claro que estamos en una guerra equiparable a la que tuvimos contra Sendero Luminoso y el MRTA, que la sociedad peruana está amenazada y que hay que enfrentar con la mayor dureza esta agresión. Y eso supone leyes duras, por supuesto, pues tenemos leyes durísimas
El problema es que no se aplican y las leyes durísimas han sido ablandadas por este Congreso. Para ir a prisión preventiva, el delito que se te puede atribuir ya no tiene que ser de 4 años, ahora tiene que ser 5. ¿Por qué? Por el Congreso. Fíjense ustedes, nada más y nada menos. Ahora, para hacer un allanamiento, cuando no estás en estado de emergencia, no solamente tiene que haber orden del juez como ocurre hoy, sino tiene que estar el abogado del investigado. ¿Quién ha hecho eso? El Congreso de la República. Y si quieren, sigo. La colaboración eficaz, porque hablan, retomemos la experiencia del terrorismo. Esta gente, no, yo no sé dónde estaba. Cabero no sé si estaba en el colegio todavía, pero no se ha enterado de que había, por ejemplo, la ley del arrepentimiento. Por ejemplo, que era una medida muy inteligente para decirle a los que estaban, sobre todo a los jóvenes involucrados en estas organizaciones, si tú vienes para este lado, la ley no se te va a aplicar con el rigor que merecerías. Pero ven a este lado, danos información que nos permita llegar a la cabeza y vas a ser premiado por ese arrepentimiento con beneficios. Ese es el antecedente más importante a la ley de la colaboración eficaz y que es muy útil en la lucha contra las organizaciones criminales también, y no solo contra la corrupción. ¿Y qué cosas hacen en el Congreso? Legisla para cortarle las alas a la ley de colaboración eficaz. Y ahora vienen con esta ley del terrorismo urbano. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se come ese, no sé, engendro que están produciendo, ¿no? Pretendiendo traer la exitosa experiencia de la lucha contra el terrorismo con una ignorancia impresionante a la lucha contra la delincuencia, sin entender por qué se le ganó la guerra a Sendero Luminoso. Y se le ganó la guerra a Sendero Luminoso no solamente porque había una legislación muy severa, porque ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que esta gente le tiene miedo a la cárcel? Si van a la cárcel y desde la cárcel siguen actuando. ¿Ustedes creen que los de Sendero Luminoso le tenían miedo a la cadena perpetua? ¿Ustedes creen que los criminales, asesinos, sicarios, extorsionadores y sobre todo los capos le tienen miedo a la cadena perpetua? No le tienen miedo. A los que le tienen que tener miedo es a los policías que actúan con inteligencia, que tienen controlada la calle y que neutralizan la actividad de los delincuentes, y que por otro lado, las otras divisiones, las de investigación criminal, están haciendo su trabajo de infiltrarlos, de descubrir cómo funcionan sus cadenas logísticas de organización, la movilización de sus recursos, quiénes son sus cómplices, quiénes los protegen, quiénes dentro del Estado, del aparato del Estado peruano los están protegiendo, y pegarles y pegarles y pegarles sin parar hasta llegar a las cabezas. Y que lamentablemente, y esa es la gran diferencia, que muchos congresistas no entienden, acá no tenemos una organización criminal a la que enfrentar. Tenemos probablemente cientos de organizaciones criminales y seguramente decenas de organizaciones que son las más grandes y son a las que primero habría que golpear. Entonces, hay una incomprensión total de lo que se fue esa experiencia. El GEIN fue el resultado de todo un proceso. Antes del GEIN habían los grupos Delta en la DIRCOTE, y antes de los grupos Delta era la propia DINCOTE lo que se creó. La Policía contra el Terrorismo, que no era para luchar contra el terrorismo en Ayabaca o contra el terrorismo en, no sé, en Cayara. No, era contra el terrorismo en el Perú. O sea, eran estructuras de la policía destinadas a enfrentar a todas las organizaciones criminales involucradas en el terrorismo, como ahora hay que hacer con las organizaciones delictivas. Entonces, yo creo que sinceramente tiene que haber una respuesta de la sociedad. Yo no sé si soy un iluso, si estoy equivocado, pero díganme ustedes, está claro que esta gente no tiene idea, no sabe qué hacerse con el poder. O sea, han permitido que mueran 49 personas acusándolos de terroristas para quedarse en el poder hasta el año 2026. Han hecho alianzas asquerosas donde ahora resulta que Vladimir Cerrón concerta, o su gente concerta con Keiko Fujimori, que le decía que había fraude y que era un comunista. O sea, ¿quién entiende a esta gente? Están todos aliados, es un asco en términos políticos. Y querían quedarse en el gobierno, ¿para qué? Si no tienen idea de qué hacer con la gestión pública. No tienen idea.
están improvisando de una manera absolutamente irresponsable. Entonces yo creo, ¿y a quién vamos a pedir ayuda? ¿A quién le vamos a pedir respuesta? ¿A los partidos? ¿A qué partidos? ¿Me pueden decir ustedes? ¿A qué político le podemos trasladar nuestra confianza para que se haga cargo de este desmadre? No tenemos, pues. Entonces, si no sale de la propia sociedad, y yo creo que hay que empezar a subir el tono y llamar la atención, ¿qué van a hacer los dirigentes de la sociedad de industria? ¿Seguir mirando lo que está pasando? Lo que les está pasando, porque la Sociedad Nacional de Industrias está compuesta por miles de representantes de empresas pequeñas, medianas y grandes, porque también son víctimas directas de la delincuencia y del desorden. O sea, ¿qué van a hacer los colegios profesionales? ¿Seguir mirando lo que está pasando con los miembros de sus órdenes y con la sociedad peruana, frente a la cual tienen una responsabilidad? ¿Qué van a hacer las cámaras de comercio? ¿Seguir sufriendo los ataques a las empresas que son miembros de sus organizaciones? ¿Los sindicatos van a seguir mirando? ¿Los sindicatos de trabajadores? ¿Las juntas de usuarios de riego? Es decir, todo aquel que esté organizado y represente a alguien en el Perú van a seguir mirando lo que está pasando en el Perú y no hacerse oír, como se han hecho oír ayer los transportistas. O sea, yo creo que si en el Perú los representantes de todas estas organizaciones que he nombrado, empresariales, sindicales, de colegios profesionales, de cámaras de comercio, de juntas de usuarios de riego, de asociaciones de agricultores, de la propia CONFIEP, aunque hay gente, en la CONFIEP hay de todo, ¿no? Hay gente que está feliz con que la cosa siga, ya no importa, mientras sigan haciendo negocios y si el país se desangra a algunos de ellos, felizmente a la minoría, ¿no? Parece no importarles. Pero yo creo que si no hay una respuesta a ese nivel de la sociedad, no, estamos perdidos. Por Dios, en noviembre se inaugura el puerto de Chancay. En diciembre, enero va a estar operando el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. El precio del oro, la onza de oro, ha cerrado ayer a $2,680. Es una oportunidad histórica para un país que, fíjense ustedes qué casualidad, produce oro. Y tenemos cobre, y tenemos plata, es decir, tenemos extraordinarios recursos para transformarle la vida a los peruanos, pero con esta gente en la conducción nacional, sin un plan claro, sin un proyecto para lo que tenemos que hacer los próximos 2, 3, 5, 10, 20, 30 años, simplemente vamos a perder otra vez la oportunidad. Entonces, ya es hora de que la sociedad reaccione frente a lo que está pasando. Porque el paro de los transportistas es una manera de reaccionar de la sociedad. Una manera, pero hay otras. Y la sociedad tiene que hacerse oír. Y tiene que lograrse que en este país, pase lo que pase en términos políticos, en asuntos claves, por ejemplo, como el de la seguridad, quienes se hagan cargo sean los que saben. Porque no es que no se sabe qué hay que hacer. Por supuesto que hay gente que sabe lo que hay que hacer. El gran problema es que esa gente no es de los círculos del poder en este momento y por lo tanto son excluidos de la capacidad de decidir y de actuar. Y a los que están ahora, comenzando por Juan José Santibáñez, francamente, ya le llegó el momento. Arrímense, que no están a la altura de las circunstancias. No son capaces de resolver los problemas de la sociedad y dejen que los que sí saben lo que hay que hacer, lo hagan. Por lo menos, si se quieren quedar hasta el 2026, no nos dejen una sociedad que se va deteriorando cada día. Por lo menos permitan que en términos tan elementales como la seguridad, el proyecto de Chancay, el proyecto del aeropuerto, el tema de la minería, el desarrollo de la agricultura, exportación, la promoción del turismo, quienes se hagan cargo sean los que saben que claramente no son ustedes. Insisto, arrímense. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Ya señora Magariño, ya me por el día de hoy.